y el señor Diego Zárate, que es voluntario de Global Mooners. Vamos a hacer una cosa muy dinámica. Lo que queremos es escuchar ya a Luis Ángel Hurtado, así que ya casi termino mi intervención. Le voy a dar la palabra a la señorita Valeria Jackson para que nos cuente algunas estadísticas y unos datos que tienen preparados, y después regreso para platicarles quién es el señor Luis Ángel Hurtado y podamos comenzar. Muchas gracias. Valeria. Muchas gracias, señora Mariana Castro, por la oportunidad de hacer uso de la palabra a nombre de la Asociación Civil Global Mooners. Con un total de 172 registros procedentes hasta las 10:50, me complace compartir con el foro algunos datos interesantes que prueban la diversidad entre las y los participantes que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la participación de 120 mujeres, 51 hombres y una persona que prefirió no especificar su género. La edad promedio es de 23 años, siendo los participantes más jóvenes personas de 14 y 15 años. También contamos con el apoyo y la participación de profesoras y profesores que han impulsado los modelos de las Naciones Unidas de la mano de Global Mooners. La mayoría de participantes son de nacionalidad mexicana, provenientes de 20 entidades federativas de las 32 que conforman la República. Además, nos honran con su participación jóvenes de diferentes países de nuestra región de América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Sin más, queremos agradecerles a todas y todos por sumarse a este foro y apoyar la campaña Verified de las Naciones Unidas. Gracias también al maestro Luis Ángel Hurtado por conversar con nosotros el día de hoy y motivarnos a luchar contra la información falsa. En este momento se mostrará en pantalla una encuesta virtual en la que podrán manifestar si quieren o no una constancia de participación. Tendrán un minuto para contestarla. Vamos a revisar la encuesta técnica, lo haremos al final, Valeria, disculpa por el cambio. Continuamos entonces con la señora Mariana Castro para que nos presente a nuestro conferencista del día de hoy. Muchas gracias, Pilar. Luis Ángel Hurtado Razo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él realizó estudios de maestría en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, cuenta con estudios de maestría en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona en París. Paralelamente, efectuó estudios de Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en Diseño de Campañas Políticas y Comunicación Política e Institucional por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente, el licenciado Luis Ángel Hurtado Razo cursa el doctorado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y la especialidad en Comunicación y Diseño de Campañas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De igual forma, es académico en la licenciatura de Ciencia Política en la Universidad Iberoamericana. Además, es profesor invitado del posgrado de Comunicación Social y Política en la Universidad La Salle, Campus Oaxaca. También ha sido profesor investigador invitado del posgrado de Periodismo de la Investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México y la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Acatlán. En su haber académico, cuenta con 4 libros publicados en México y uno en España como Fake News, El enemigo silencioso. Sin más, es un honor y es un ejemplo a seguir. Les presento al doctor Luis Ángel Hurtado Razo y le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias a los participantes, a las personas que están aquí convocadas. Para mí es un doble honor estar con ustedes, sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy y sobre todo por los organizadores a los cuales les agradezco muchísimo la invitación. No saben lo honrado que estoy y lo gustoso que estoy de estar aquí en el marco precisamente de esta plática. Bueno, sin más, voy a empezar precisamente este diálogo abordando un tema de estudio, el cual pues desde el 2016 y 2017 pues ha vuelto un referente no solamente en México, sino que en diferentes partes del mundo, y hoy en día, sobre todo con la
situación actualmente de la pandemia, COVID-19, pues se ha vuelto todavía mucho más referente en el ámbito de los diálogos que tenemos todos los días, a veces hasta en nuestros hogares, y no se diga en el ámbito de la academia. Bueno, voy a comenzar precisamente proyectando la presentación que realicé para el día de hoy. Un segundo nada más. Listo. Me dicen si pueden ver nada más la pantalla. Todavía Espero no. que sí. ¿Todavía no se ve? ¿Ya se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como lo decía, la plática que vamos a tener el día de hoy la voy a centrar precisamente en un tema central que son las noticias falsas, también mejor conocidas como fake news. Y lo voy a abordar desde un ejercicio que realicé precisamente en el proceso electoral 2021 con motivo en las elecciones intermedias en México, unas elecciones donde se renovaron 15 gobernaturas o estuvieron en disputa de 15 gobernaturas, y también estuvo a disputa el poder, la Cámara Baja del Poder Legislativo en México. Tomo como referencia precisamente estas elecciones porque la desinformación o las noticias falsas están asociadas precisamente con los procesos electorales. Creo que los eventos más recordados y más citados cuando hablamos de desinformación digital, pues son inevitablemente las elecciones en Estados Unidos del 2016, seguido precisamente por el referéndum de desincorporación del Reino Unido con la Comunidad Europea, mejor conocido como Brexit, en el Reino Unido en el 2016 también, y por supuesto el referéndum por la paz en Colombia en el 2016. En ese sentido, pues bueno, la plática que vamos a tener está dividida en 3 partes. La primera, que voy a hacer un abordaje para explicarles las diferencias que existen entre la desinformación y las llamadas fake news o desinformación digital. Y la segunda parte, vamos a hablar de algo que es una tesis o una hipótesis que yo tengo, que es una propuesta teórica, para hablar de la agenda mediática, la existencia de una agenda mediática de la desinformación. Y por supuesto, en la tercera y última parte, les voy a presentar cómo esa agenda mediática sí se construyó durante las elecciones en mi país durante el 2021. Y en ese sentido, bueno, quiero dialogar con esto y por supuesto posteriormente abrir el micrófono para entablar un diálogo con ustedes de dudas, preguntas y por supuesto aportaciones que tengan. Bueno, vamos a empezar hablando de lo más sencillo, que es acerca de la desinformación. Todo el mundo habla de la desinformación, pero ¿de dónde proviene la desinformación? ¿La desinformación es algo nuevo? No, la desinformación es algo que ya por lo menos tiene más de 100 años de existencia, que ha sido utilizada precisamente, o el término surge precisamente en lo que era la Unión Soviética, a mediados del siglo, el siglo pasado, el siglo XX, y no a mediados, más o menos, más bien en los años 20 del siglo pasado, y tiene como contexto precisamente el triunfo de la Revolución de Octubre. El término como tal proviene de una palabra de origen ruso, que es desinformatia, el cual pues básicamente va a tener 2 definiciones. Una de ellas de carácter público y una de ellas de carácter privado. La de carácter público es aquella que podían consultar en su momento en la Unión Soviética las personas, cualquier habitante de ese país, lo podía consultar en diccionarios, enciclopedias o diferentes artículos que a veces se hacían en esta nación y que hablaban precisamente, abordaban el término de la desinformación. Y pues el término tenía una carga peyorativa. ¿Qué quiere decir? Tenía una carga negativa. ¿Qué quiere decir esto? La desinformación era aquella que se asociaba a toda aquella información que provenía de países adversarios.
principalmente aquellos que tenían la vertiente capitalista, o sea, todos aquellos que iban en contra de la revolución, ¿sí? Esa es, digamos, una acepción que existe o existía. Y posteriormente tenemos una definición de corte privado, la cual solamente tenían acceso los miembros, no todos los miembros, sino unos cuantos miembros de la KGB, que era, digamos, el órgano, digamos, de seguridad de la Unión Soviética, y que precisamente se utilizaba la desinformación, más bien tenía una carga positiva. La desinformación servía para lograr los fines precisamente y logros de la Revolución de Octubre. En ese sentido, esta desinformación con carga positiva, pues se hacía en un alto grado de secrecía. Solamente miembros de la KGB y algunos miembros del Kremlin, o sea, del gobierno, tenían acceso. Y era tanta la reserva que nosotros nos enteramos de la existencia de esta desinformación, o de esta acepción de la desinformación hasta 1994. Cuando Durain, un especialista, uno de los mayores investigadores de la desinformación, de los mayores teóricos, accede precisamente a uno de los manuales de la KGB y se percata de que existe precisamente este tipo o esta resignificación de la desinformación. Y bueno, la desinformación era empleada para lograr fines y había una planeación de 5 a 10 años, o sea, había desinformación que tenía una duración o estaba planificada para que durara 5 años en el debate público, en los medios de comunicación, en el círculo político y en la misma sociedad. Y había planeaciones que inclusive iban más allá de 15 años. O sea, estábamos hablando que una desinformación pues iba más, tenía una planificación de más de 15 años. Pero ahora, quisiera antes de continuar hacer una excepción. La desinformación como concepto es forjada en la Unión Soviética, pero no quiere decir que el uso de la desinformación fuera única y exclusivamente en la Unión Soviética. Existe y ha existido en todas partes del mundo. Por mencionar el término desinformación, la primera vez que surge o que tiene una presencia, digamos, en el diccionario de Oxford en Inglaterra es en 1940. En otra parte, digamos, del mundo, en Estados Unidos, la primera vez que surge, digamos, o que hay una presencia que con el término desinformación, que es disinformation, es precisamente en uno de los archivos del Pentágono y es también de 1940. Y eso lo sabemos a partir de los cables que se filtraron en el 2010 por Julian Assange en Wikileaks. ¿Qué quiere decir esto? La desinformación es parte también nata de los distintos gobiernos, no es única de la Unión Soviética. En ese sentido, la cuestión es que ellos forjan o crean el concepto y después todo el mundo lo emplea. Ahora, la sofisticación que sí tiene la Unión Soviética es que también, aparte de construir desinformación por los órganos de la KGB y por los órganos del Kremlin, es que crean una comisión o un instituto que es mejor conocido como el Chetka y que es la Comisión Soviética de Combate para la Contrarrevolución y el Sabotaje. Básicamente era un órgano que generaba la desinformación, veía y observaba cómo iba evolucionando y a partir de eso iba a ser haciendo toda esta evaluación. Y aquí viene precisamente lo que les decía, que esta comisión no solamente veía la desinformación que construían al interior de la Unión Soviética, sino también estaba encargado de revisar la desinformación que se generaban en otras partes del mundo. Bueno, entonces ya con este gran paréntesis entramos a lo que, cuáles son las características de la desinformación. La primera de ellas es que la desinformación o para crear desinformación antes de Internet, nosotros no podíamos construir desinformación. Los únicos que podían generar desinformación eran los aparatos de gobierno y algunos aparatos económicos que tenían acceso precisamente, que es el punto número 2, a los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión. ¿Qué quiere decir esto? Que para que pudiéramos generar desinformación, teníamos que tener poder político, poder económico y también poder mediático. Muchas veces, y así lo comprobó Durain,
los medios de comunicación no sabían que esa información que estaban compartiendo era desinformación. La hacían pasar por verdadera y la transmitían. Entonces, bajo esa lógica, antes de Internet era muy difícil articular desinformación, porque la desinformación, a diferencia de las mentiras, de los rumores o las murmuraciones, la desinformación tenía un interés, ya sea político o económico. Era una narrativa que se construía con el interés de impulsar algo que era falso como verdadero. En ese sentido, los únicos que la podían hacer, pues eran los órganos o el aparato de gobierno y, por supuesto, los aparatos económicos y los medios de comunicación. Bueno, más bien usaban a los medios de comunicación muchas veces. Y el tercer elemento que tiene característico la desinformación antes de Internet es precisamente que buscaban influir a la sociedad interna, o sea, a la opinión pública, y a la sociedad externa, para que vieran cómo iba materializándose muchas veces todos los designios del gobierno y cómo iba evolucionando el gobierno en pro de la sociedad. Y en ese sentido, una de las características que tenía también la desinformación es que tenía una doble acepción, que es una de carácter pública y una de carácter no pública. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar a esta segunda parte, que son los fake news. ¿Son lo mismo? No, no son los mismos. En teoría podría considerarse que sí, pero no son lo mismo. Aquí pongo unos datos pues ya muy conocidos, pues básicamente que el término fake news o noticia falsa es un término que el diccionario de Oxford cada año hace estas evaluaciones. Destacó como la palabra del año en el 2017. ¿Por qué? Porque incrementó en 365% su uso. Esto es derivado de los 3 sucesos que yo les comenté al inicio de esta plática, que es la elección presidencial en Estados Unidos, el referéndum Brexit en Reino Unido y, por supuesto, el referéndum por la paz. Esto se multiplicó y se volvió precisamente el término del año. Aquí yo les transmito precisamente lo que yo defino como fake news, que esto es a partir también de otros teóricos y muchos especialistas sobre el tema. Son todas aquellas informaciones falsas que son diseñadas para hacerse pasar por noticias verdaderas, con el objetivo principalmente de difundir un engaño y considerarlo precisamente algo verdadero. Y todas ellas traen un fin deliberado o un objetivo político o financiero. Ahora, dentro de esto hay categorías o hay tipos de fake news. Existen 3 tipos. El primero de ellos, que es el misinformation, que es a toda aquella información inexacta que muchas veces nosotros compartimos en las redes sociales, pero que no tiene un dolo o no tiene una intencionalidad. De esas veces que uno se le hace fácil decir, bueno, van a vacunar mañana a la gente de 20 a 29 años, porque lo escuché en un medio de comunicación, no sé cuál, pero lo escuché. Y lo comparten y ya mucha gente te empieza y te dice, no, estás compartiendo desinformación. Bueno, perdóname, yo lo escuché, no sabía, yo lo hice porque hacía un bien. Estaba porque la vacunación y todo eso. No había un dolo, no hay una intencional, no hay una ganancia o no se perseguía una ganancia a partir precisamente de esta generación de desinformación. Muchos de estos casos ocurre precisamente también en la prensa, que no hay un dolo y los periódicos o los reporteros a veces por ganar la nota, la primicia, lo comparten y bueno, pues ya se generó y toda la sociedad ya lo está, no, es que es un fake news, es que tú estás generando desinformación. Bueno, sí, se hace una rectificación, una disculpa pública, y bueno, pero no hay un dolo. Aquí, en este otro tipo, que es el disinformation, sí hay un dolo, porque son noticias que son armadas, diseñadas para engañar, para generar desconfianza, para generar miedo, para generar ira y aprovechando precisamente todos nuestros medios y fobias para esparcirse. Esa es la disinformation. Y hoy en día, esa es la gran mayoría de los fake news o las noticias falsas que prosperan en Internet, porque hay todo un aparato que genera precisamente estos elementos para generar desconfianza. Esto lo hemos visto pues en muchísimos lados. O sea, la disinformation nos tocó en México y esto lo comparto como un ejemplo. En el mes de mayo, precisamente del 2020, se esparció por ahí un rumor muy fuerte, que no era un rumor, era una desinformación,
de que decían que los miembros de los órganos de control médico, o sea, los médicos en nuestro país, estaban matando a la gente para sacarle el líquido de las rodillas, que no existía el COVID-19, sino más bien toda aquella persona que llegaba la hacían pasar como positivo de COVID-19 y lo asesinaban para quitarle el líquido y hacerse millonarios por el líquido de las rodillas. Esto fue algo falsísimo que se hizo precisamente para que la gente no creyera en la existencia del COVID-19 y para que saliéramos a la calle, para que bueno, muchísimas cosas. Hubo todo un aparato ahí con una intencionalidad política, económica, etcétera, etcétera, para correr esta desinformación. Bueno, como esto hay muchos ejemplos que puedo poner de todo el mundo. En España también ocurrió, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro tipo de desinformación o de noticia falsa, que es la malinformation, la cual se refiere a información verdadera, pero que está sacada de contexto. ¿Qué quiere decir? Que una declaración, una situación, un hecho que sí ocurrió, pero que ocurrió en otro contexto, en otro momento, en otro tiempo, es sacada de esa realidad y llevada a otro contexto para hacerse pasar por verdadero. Como diciendo, vuelvo a poner otro ejemplo. En México, en abril precisamente del año pasado, ocurrió también una malinformation combinada con disinformation, de decir, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no existen medidas de control sanitario y están ingresando, miren, muchísimas personas. Yo hice esa verificación junto con otros colegas y ese aeropuerto ni siquiera era la Ciudad de México, era otro aeropuerto porque fueron 3 tipos de aeropuertos los que pusieron. Uno era el de Santiago de Chile y no correspondía ni al lugar ni al tiempo, porque era Santiago de Chile precisamente en el 2019, ese video que estaba circulando. 2, otro era de Costa Rica, en el cual era una imagen precisamente donde había una gran conglomeración, sí, pero es porque estaban recibiendo a una autoridad, etcétera, etcétera, y estaban recibiéndolo, y bueno, correspondía al 2018, y así puedo decirles del otro. Entonces, bajo esa lógica, ¿sí ocurrió? Sí ocurrió. O sea, son eventos que ocurrió en el caso de Santiago de Chile, el caso de Costa Rica, otro el aeropuerto de Barajas en España, pero lo que sí no ocurrió es que precisamente en el contexto de abril del 2020, esa información que sí era verdadera ocurriera en nuestro país. De hecho, el aeropuerto de la Ciudad de México compartió el video en tiempo real, abrió las cámaras al público para que vieran que sí había controles de seguridad por lo del COVID-19. Entonces, bajo esa lógica, la malinformation es aquella información verdadera, pero que sí existe un dolo, sí existe una intencionalidad de sacar esa información verdadera y colocarla en un contexto distinto, en un tiempo distinto, para generar precisamente una desinformación y generar pues pánico, generar ira, generar odio, generar todos estos elementos. Ahora, dentro de esto, y esto es justamente de las diferencias que ya vamos a ir viendo de las noticias falsas o fake news con la desinformación, les decía yo que la desinformación tenía un fin político básicamente, o había un interés político. En el caso de las fake news hay una doble intencionalidad. Me voy a centrar nada más en la desinformation. Hay un doble interés. En el interés económico, voy a poner el ejemplo de la ciudad de Vélez, que está muy cerca de Macedonia. Es una ciudadcita con más o menos 45,000 habitantes. Es pequeña a comparación de la Ciudad de México, que tenemos casi 10 millones de habitantes. Pero bueno, es una ciudad que está muy cerca también de Grecia y que en el 2016, y si ustedes entran básicamente a Wikipedia y buscan Vélez, va a encontrar que su Producto Interno Bruto se centra principalmente o es líder precisamente en la implementación de tecnología de la información, nada más que no dicen qué tipo de tecnología. Bueno, esta ciudad en el 2016 operó precisamente 140 sitios dedicados a la política, solo a la política de los Estados Unidos, cuando uno de los elementos centrales para que algo sea noticia es la cercanía, la proximidad.
A nosotros nos interesa más en México lo que ocurre en México. Es muy distinto que nos interese lo que ocurre, a menos que sea la propagación o la generación de un virus como el SARS-CoV-2 COVID-19 que ocurrió precisamente en Wuhan, en China. Bueno, ahí ya volteamos a ver los reflectores. Pero en ese caso es muy difícil que nos interese lo que ocurre en China. Pues aquí no. Aquí en la ciudad de Vélez había 140 sitios dedicados únicamente a la política de los Estados Unidos. Y casualmente esto ocurría en el 2016. La mayoría de estos sitios eran generados por jóvenes que no tenían interés o no sabían de las características del sistema político en los Estados Unidos y también tenían un pobre conocimiento sobre el inglés. Se ve que usaban Google Translate para precisamente generar todas las notas que estaban circulando en este lugar. Por poner este ejemplo, un solo sitio de los 140 promedió más de 1 millón de visitas al mes. Esto, ¿qué significa? Que patrocinadores vieron que tenía un gran tráfico y decidieron apoyar o anunciarse en estos sitios. Por poner un ejemplo de un sitio web que tenía 1 millón de visitas al mes, estos recibían de $10,000 a $15,000 mensuales solamente de publicidad, o sea, de gente que se anunciaba en este sitio por estar ahí. Esto vuelve algo que yo he llamado y lo he manifestado precisamente en mi último libro, algo que es la industria de la desinformación. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una industria que vive de la desinformación. Así como existe una industria del azúcar, una industria que genera aceite, una industria petrolera, también existe hoy en día una industria de la desinformación. Y esta industria hoy en día vive de generar fake news o generar noticias falsas. Imagínense para un adolescente que nada más se dedica a hacer notas sobre algo que no conoce, no domina, pero que sí sabe utilizar muy bien el lenguaje de Internet, sabe identificar tendencias, sabe identificar todos estos elementos, hacer noticias falsas, y que de repente su cuenta que estaba en ceros y de repente al siguiente mes ya tenga entre $10,000 a $15,000. Estamos hablando en México como 200,000 pesos, no más, que 2 millones de pesos. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero. O sea, estamos hablando que de repente un joven se puede volver pues rico de la noche a la mañana generando desinformación. Esto se vuelve precisamente una industria. Y en ese sentido, ahora tenemos el interés político. Ya hablamos del interés precisamente económico. Hay personas que hoy en día viven de la desinformación. Muchos jóvenes que hoy en día no tenían empleo, hoy se emplean precisamente generando desinformación. Y cuando digo se emplean, no solamente es con sitios web. Hoy en día, y eso lo sostengo, la desinformación también se ve materializada con todas estas cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots. Estas granjas de bots hoy en día son producto también de esto, que manipulan a la opinión pública a partir de tendencias falsas o intereses que hay detrás de ello. Ahora, esto lo voy a encaminar al interés político. El interés político hoy en día, y esto es a partir precisamente del ejemplo que nos dan las elecciones 2016, con el caso precisamente de Cambridge Analytica, que fue una empresa, una consultora que ofrecía sus servicios a partir precisamente de saber de los datos, de los millones de datos que nosotros vertimos en las redes sociales, qué nos interesa y qué no nos interesa. Y a partir de eso generaron desinformación a favor o en contra de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas hoy en día, hay consultores, hay cuartos de guerra, hay inclusive miembros de ciertos partidos, ciertos políticos que contratan los servicios de aquellos jóvenes que hoy en día generan desinformación. Y hoy en día, la industria de la desinformación, esos jóvenes, imagínense el joven que recibe publicidad, le pagan para que se anuncie en su portal. Hoy en día llega un político, un partido político o a una empresa, le dice, ¿cuánto me cobras por generar desinformación en contra de este actor político? Ah, pues sabes que yo cobro $5,000, $2,000, $1,000 y ponen una tarifa. Y cuando vieron precisamente, y esto lo traigo a colación, de que resulta inclusive más rentable contratar desinformación o pagar por desinformación que a veces por propaganda legal y abierta. Esto lo traigo a colación porque el año pasado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT,
publicó una investigación en la cual demostró que las noticias falsas en Twitter circulan 25 veces más rápida que las noticias verdaderas. Entonces, si tú generas información verdadera, no circula o no fluye o no se propaga tan velozmente como la información falsa. En ese sentido, tenemos el ahora doble interés. Imagínense las ganancias. Te reciben ganancias por la publicidad y ahora reciben ganancias por lo que yo llamo desinformación on demand, bajo demanda. ¿Sí? Entonces, se vuelve pues algo sumamente lucrativo y muy redituable. Por eso hoy en día tenemos que la desinformación pues es un negocio redondo. La Universidad de Harvard el año pasado, en una investigación, dijo que nada más en el 2019 la industria de la desinformación había generado una ganancia aproximada de más de $1,000 millones. O sea, es un negocio redondo, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué características y qué diferencias tienen los fake news o las noticias falsas de la desinformación que teníamos, conocida? La primera característica que tienen las fake news, pues que usa los medios digitales, ya no usa a los medios tradicionales, ya no usa la prensa, ya no utiliza la radio, ya no utiliza la televisión. Usa solamente los medios digitales. Y a diferencia de la desinformación, los fake news le arrebatan el monopolio de generación de desinformación pues a los gobiernos. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede generar desinformación, sí. Antes no podíamos hacerlo. Ahora sí podemos hacerlo. Desde una cuenta de Facebook, desde Twitter, YouTube, Instagram, o creamos nuestro portal de noticias, bueno, de noticias falsas, pero bueno, creamos nuestro portal, etcétera, etcétera. Ahora la desinformación la puede generar cualquier persona que tenga acceso a Internet. Otra de las características es que también buscan generar precisamente, influir en la sociedad interna y la sociedad externa. Pero también hoy en día se está viendo un fenómeno muy interesante que es que también se importa la desinformación. Esto que les digo del líquido de las rodillas en México fue producto también de una desinformación que no ocurrió en México. O sea, la exportamos de otro país y la trajimos aquí y ahora también ya se materializa. Bueno, así como eso, ustedes yo creo que recuerdan que en marzo, abril y mayo circularon una serie de fotos donde la gente acudía a los supermercados para comprar papel higiénico por lo del COVID-19. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué todo el mundo compra papel higiénico? Pues déjenme decirles que esa desinformación ocurrió precisamente en Nueva Zelanda en febrero del 2020 y fue generada, ya después se comprobó a partir de una cadena de voz que circuló en WhatsApp diciendo que una de las sintomatologías más fuertes que tenía el COVID-19 era problemas gástricos y por lo tanto iba a haber una necesidad enorme de comprar mucho papel higiénico. Entonces, mucha gente acudió a los centros de autoservicio para comprar grandes carretadas de papel higiénico. Estoy hablando de una desinformación que ocurrió en Nueva Zelanda y que llegó en México en abril del 2020. O sea, también la desinformación hoy en día se exporta o se importa y se adapta al contexto de cada región. Esa es una característica que hoy en día tienen las fake news, a diferencia de la desinformación, que era muy local, muy bien focalizada y muy bien estructurada. Y otra de las características es la velocidad con la que circula. Es impresionante la velocidad con la que circula la desinformación. Al grado de que puede ocurrir en China una desinformación y en minutos puede estar circulando en México. Y puede ser un caos y a lo mejor un problema impresionante. Bueno, entonces ya estamos viendo que hay características, similitudes, pero sí diferencias en ese sentido. Ahora, en esta tercera etapa, yo estoy proponiendo una vertiente teórica a partir del establecimiento de la agenda mediática. Es una teoría que surgió en la década de los 70s que propone Maxwell McCombs y Shaw, en la cual dicen que los medios de comunicación colectivos masivos, la prensa, la radio y por supuesto la televisión, generaron precisamente una agenda mediática a partir del orden y la prioridad informativa.
para generar un impacto y, por supuesto, una cierta conciencia de la ciudadanía a partir de ese tema y con ello configurar algo que se conoce como opinión pública sobre determinado tema. El establecimiento de la agenda mediática se debe precisamente en dos vías. Una, a partir del corpus editorial, o sea, las personas que son ese consejo editorial de todos los medios de comunicación y que ellos deciden cuál va a ser la de 8 columnas, cuál va a ser la de portada. Y ellos decían, pues esta es la nota más importante. Así se generaba, digamos, por una parte. Y por otra parte, es los intereses que tenían los propietarios de los medios. ¿Qué quiere decir? Que si un propietario del medio dice, a mí no me hablan de este político, aunque el consejo editorial quiera hablar de una noticia sumamente importante que está ocurriendo, el propietario dice, pues no se habla de eso porque yo soy el dueño. Entonces, ¿qué hace el consejo editorial? Pues no habla de ese término. Entonces, la construcción de la agenda se debe a esos dos elementos, que son muy importantes y así se materializó y por eso lo comprueban estos dos teóricos a lo largo y ancho de los años que duró precisamente el poderío de los medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión. Cuando llega Internet se empieza a desmoronar precisamente esta teoría, porque hoy en día los medios de comunicación ya no pueden generar estas agendas, porque aunque ellos quieran imponer un tema que se discuta y se hable de ello en la agenda, en la opinión pública, con Internet ahora todos hablamos de lo que queremos y a lo mejor ellos están proponiendo que lo más importante son las elecciones el 6 de junio, pero a lo mejor la opinión pública digital en Internet dice, no, lo más importante es la Eurocopa, o lo más importante es los Juegos Olímpicos, o lo más importante son los premios, el certamen de belleza, etcétera, etcétera. Y no me importa que tú me digas que eso es lo más, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es esto. Entonces, está surgiendo una contraagenda informativa, la cual se está impulsando en Internet y hoy en día está chocando constantemente con la agenda que están generando los medios. Bueno, yo sostengo lo siguiente, esto ya lo platiqué, ya casi termino, que desde el 2018, que son los 3 estudios que yo he realizado, hay 3 estudios que he realizado, elecciones 2018, COVID-19, 2020 y ahora 2021, y con esto compruebo mi hipótesis y por lo tanto es una propuesta de teoría, que existe también una contraagenda, pero de desinformación. Hay temas que muchas veces se generan desde la desinformación que desean estas personas que nosotros hablemos. Ejemplo de ellos, el líquido de las rodillas. Muchas personas hablaron del líquido de las rodillas. O otro ejemplo es cuando llegan las vacunas, dependiendo del origen de la vacuna, si era china, si era rusa, si era inglesa. En México se llegó a pensar que la vacuna, digamos, contra el COVID-19 el rusa Sputnik V, nos iban a inyectar, se corrió una desinformación, que nos iban a inyectar pues ideales soviéticos, que íbamos a hablar ruso. Bueno, hubiera sido, porque hubiéramos sido políglotas, que viéramos, o sea, muchas cosas que tenían que ver con la cuestión soviética, que o sea, en ese sentido ni siquiera ya Rusia es soviético, o sea, ya no hay socialismo, etcétera, etcétera, pero bueno, se inyectó esa desinformación. O en otros casos, con la vacuna china, pues que también íbamos a hablar chino, que bueno, toda esta desinformación. Y es muy curioso que sí se crea una agenda y mucha gente empieza a hablar. Empieza a hablar ya sea mucha gente que sí se lo cree, mucha gente genera hoy en día algo que se conoce como memes, o genera infografías, etcétera, etcétera. Se termina y se logra el objetivo. ¿Sí me explico? Entonces sí se genera una contraagenda. Y esta contraagenda puede ser inclusive hasta más poderosa que la agenda de información verídica. Y estamos en una contraagenda que en Internet hoy en día está generando, y por eso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dijo en marzo del 2020 que la infodemia puede causar inclusive más muertes que el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Y en ese sentido, cuando el presidente Trump salía y decía que consumir Lysol era lo mejor para evitar la infección del COVID-19, bueno, mucha gente diría, ¡ay, qué absurdo! Pero ¿qué creen? Que se hizo un reporte, hacen reportes las diferentes secretarías de salud, y sí se encontraron muchos casos de personas que consumieron Lysol, muchos de ellos terminaron en urgencias y otros padecieron a raíz de esto que ocurre.
En ese sentido, lo que dice la OMS, pues sí muestra que existe una suerte de contraagenda que a veces puede ser más fuerte, dependiendo del momento, que la agenda informativa. Eso ya lo vivimos en todo el mundo. Por eso el término infodemia se volvió el término del año, precisamente en el 2020, porque precisamente generó grandes estragos a nivel internacional. A grandes estragos, o sea, tuvieron que salir órganos de verificación gubernamentales, desde las organizaciones civiles, desde las universidades, etcétera, etcétera, para apoyar y decir, a ver, no hagan caso a remedios caseros. En Egipto, por un ejemplo, se corrió un rumor, no un rumor, una fake news, una desinformación, de que el suero de cáscara de plátano combatía precisamente al COVID-19. Y hubo gente que lucró con eso, vendía en Amazon, yo tengo ahí capturas que documenté y que están en mi libro, de personas que compraban ese líquido que lo vendían a más de $1,000 y que vivían precisamente de la venta de ese suero. O sea, así como esos, hay muchos, otros vendían amuletos, otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa lógica, yo propongo precisamente teóricamente que la desinformación también puede generar una contraagenda tan poderosa que a veces puede opacar la agenda informativa de los medios, inclusive de los gobiernos o de las instituciones. Y para ello les traigo el caso, y ya está, con esto ya concluyo, de las elecciones 2021 en mi país. Se generaron 175 fake news bajo los cargos a disputa, gobernatura, alcaldías, diputados federales y diputados locales. ¿Cuál fue el interés de la industria de la desinformación? 123 de las 175 fake news fueron sobre gobernaturas, 38 sobre alcaldías, 10 sobre diputados federales y 4 para diputados locales. Esto nos deja ver el interés, ¿qué le importaba más a la industria de la desinformación? Generar fake news sobre gobernaturas. Pero no cualquier gobernatura, eran 15 en disputa. La que más les interesaba, y era la joya de la corona en mi país, era precisamente la gobernatura en Nuevo León. 75 fake news. Y seguido precisamente después de Guerrero, luego de Sonora, de Puebla, Baja California y todo eso. En ese sentido, pues vemos cuál era el interés. Era precisamente esta elección a disputa. ¿Y cuál era el partido del que más hablaban? Pues, ¿qué creen? Que del candidato o del partido que resultó ser el triunfador. 43 notas falsas se generaron a partir de ello. Seguidos precisamente al Partido Acción Nacional y ves, ahí ya no me voy a detener. Y en ese sentido, ¿de quién fue el actor que más desinformación se generó? Pues del el virtual triunfador de esta elección, el hoy ya gobernador electo, Samuel García. Aquí yo puedo aventurarme a generar las siguientes hipótesis. Había desinformación en contra del actor, se hizo en contra del actor para que perdiera la elección, se hizo desinformación, todo lo contrario, para que ese actor se beneficiara a partir de ello. No lo sé, eso sí no lo sé, porque ahorita me pueden preguntar de eso. En ese sentido no lo sé, tal vez una segunda investigación que haga, derivado de estos datos, me lo pueda dar una hipótesis, porque no puedo afirmarlo, lo que yo no tengo, porque yo no sé si contrataron a la industria de la desinformación, yo no sé si ellos mismos generan la desinformación, eso yo no lo sé. Pero estos datos sí nos permiten saber algo muy importante, que hoy en día hay una contraagenda de desinformación y que esa contraagenda de desinformación hay personas que hoy en día la están construyendo y hay un interés económico y político detrás de ello. Y sobre todo, la industria de la desinformación no obedece a solamente las elecciones. He comprobado que también obedece a momentos o coyunturas que no necesariamente son elecciones. Uno de ellos es el SARS-CoV-2, COVID-19. Y en ese sentido, con ello yo cerro mi participación. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes y abro el diálogo para lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a cederle ahora el uso de la voz a nuestro compañero Diego Zárate, quien es voluntario de Global Mooners, para que modere la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Diego. Muchas gracias por el uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Como dijo Pilar y me presentaron al principio, yo soy Diego Zárate, soy voluntario de Global Mooners y será un gusto poder cederles la palabra para que
hagan uso de la voz y puedan preguntar algo a nuestro panelista el día de hoy. ¿Hay alguien que desee hacer uso de la palabra? Sí, Alejandro Sebastián Villanueva. Muchas gracias. Primero que nada, felicitar al ponente. Creo que es una, no solo muy interesante plática, sino que urgente el poder hablar y traer esto hacia el público. Y bueno, la pregunta que quisiera realizar en estos momentos es, desde su perspectiva, ¿considera que la contraagenda de la desinformación está buscando opacar, o bueno, más bien desactivar la participación ciudadana, o está buscando, por el contrario, activarla, pero que sea, digamos, de una manera más reactiva en lugar de ser una participación mesurada? Bueno, muy buena pregunta, Alejandro. Dependiendo las circunstancias, puedo ponerte el ejemplo. Cambridge Analytica, esta empresa que hizo todo lo que tiene que ver precisamente con el robo de datos personales en Facebook, y a partir de eso construir la campaña electoral de Donald Trump, hizo 88 campañas electorales. Y todas las campañas, y está documentado, la misma Brittany Kaiser, que participó precisamente en Cambridge Analytica, que tiene un libro muy recomendable, lo dice. Todas estas elecciones, toda la extracción de datos se hizo para manipular a la opinión pública, a partir de sentimientos, de noticias falsas y todo lo que tenía que ver con ello. O sea, ¿qué quiere decir? Y por eso yo hablo de la democracia en riesgo, que hoy en día, con la contraagenda desinformativa, corremos el riesgo de que estemos tomando una decisión equívoca, o sea, una decisión a partir de información equívoca, y que nosotros digamos, si es verdad, por poner el ejemplo que vengo manejando, los médicos en mi país, o sea, en México, sí nos están robando el líquido de las rodillas, y al querernos robar, o sea, están haciendo una fortuna a partir de ello. O sea, es una mentira la existencia del COVID-19, o sea, mi gobierno me está mintiendo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y quieren hacer ellos ganancia a las farmacéuticas. Por lo tanto, lo que están sacando a colación es verdadero. Entonces, yo no creo en el COVID-19, yo no voy a ir al médico si siento alguna sintomatología, porque a lo mejor puede ser una gripe, pero si yo voy, a lo mejor eso va a provocar que me metan en un lugar, me ceden y me saquen el líquido y después le digan a mi familia que me morí de COVID. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué te quiero dar a entender eso? Que nosotros tomemos decisiones. Ya ocurrió en Estados Unidos, tomar una decisión a partir de información falsa. Y en ese sentido, no estamos tomando algo que es fundamental en todas las democracias liberales, que es la transparencia y por lo tanto el derecho a la información. Si nosotros no estamos garantizando el derecho a la información, entonces estamos tomando una decisión a partir de falsedad. Y si tomamos esa decisión a partir de la falsedad, no está llegando la verdadera voluntad, que es parte de la democracia, del designio de la ciudadanía. Ahora, yo no estoy diciendo si la opción sea buena o sea mala, sino que simplemente estamos tomando una decisión a partir de información equívoca. Lo mejor que puede pasar es que a lo mejor tomemos una decisión a partir de información real, verdadera, sin importar la propuesta. Ya sea si la propuesta es mala o buena, pero no importa, nosotros decidimos eso. Y fue a partir de información verdadera. Es muy distinto a decir que tomamos una decisión a partir de información falsa, porque ahí sí estamos cayendo en un terreno que en su momento Harold Laswell y algunos teóricos de la comunicación en los años 40 decían que podían manipular a la opinión pública. Ese es el riesgo que actualmente estamos corriendo. Ahora, esto es una parte de la respuesta de tu pregunta. Tú me citas si esto puede ser utilizado también, o sea, la desinformación puede ser utilizada en beneficio de la misma sociedad para activarse en materia de ciudadanía. Te voy a poner el ejemplo de las primaveras árabes justamente en el norte de África. Estoy hablando del año 2008-2009, cuando ocurren todos estos movimientos. Hay investigaciones que presumen que precisamente las primaveras árabes se hicieron a partir de información falsa. ¿Qué quiere decir? Que se denotó información falsa para movilizar a la gente. En ese sentido,
¿Benefició? Pues sí, o sea, hoy en día muchos de esos países ya vivieron una transición, ya vivieron un proceso en el cual hay más libertades, mayor derecho a la información, mayor libertad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿la desinformación puede beneficiar? Pues sí, también puede beneficiar siempre y cuando se use, pero estamos cayendo en un debate del deber ser, que es bueno y que es malo. Por eso yo me quedo más en el terreno de precisamente decir, no vamos a meternos en ese debate, más bien vamos a transparentar lo que sí ocurre, lo que es verdadero y lo que es falso, porque si no caeríamos en lo que está ocurriendo en muchos países del mundo, que, por ponerte un ejemplo, en el 2020, 19 países del mundo decidieron crear leyes fast track, o sea, exprofeso, para regular precisamente los fake news. Pero ¿qué crees? Después hubo iniciativas que verificaron esas 19 leyes, entre ellos Artículo 19, Periodistas Sin Frontera, etcétera, etcétera, que documentaron que esos 19 países le dejaron precisamente la voluntad de lo que es verdadero y de lo que es falso a los gobiernos. Y los gobiernos después hicieron una persecución en contra de los opositores, en contra de los medios de comunicación que no eran afines y en contra también de los periodistas. Y en lugar de beneficiar, perjudicar. Por eso yo no soy de la idea que caigamos precisamente en el debate de deber ser, sino más bien reportar con hechos. La verificación es sumamente importante. Y la verificación es la única herramienta que nos va a permitir hablar de hechos, no de debates de deber ser. ¿Sí? No sé si contesté, Alex. Sí, perfecto. Bueno. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Luis Ángel Hurtado, y también a la persona que en este momento nos hizo el uso de la palabra para realizar esta pregunta. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta? Christopher de Jesús Fernández, te cedo la palabra para que puedas hacer uso de ella. Muchas gracias. Primeramente, igualmente quiero felicitar al ponente. Fue una ponencia bastante digerible y una ponencia que la verdad creo que tuvo bastante versatilidad y muy buenos ejemplos en torno a este fenómeno tan interesante. Mi pregunta viene en base un poquito al origen o propiamente cómo es que esta clase de fake news pueden proliferar. Algo que he notado, o bueno, que estuve notando a lo largo de este periodo que llevamos en cuarentena a través de las redes sociales, es que existe una tendencia de ciertos individuos, de ciertas personas, a preferir creer en las fake news antes que en la verdad, o bueno, no en la verdad, vamos a llamarle porque la verdad es algo muy subjetivo, pero en artículos más objetivos, por decirlo de alguna manera. Es algo que he notado mucho, que pasó incluso cuando acá en México fue el sismo del 19 de septiembre, que se dio este fenómeno que enalteció a un desinformador, cuyo nombre prefiero no mencionar, pero esencialmente me gustaría saber cuál podría ser ese origen o por qué algunos individuos, más allá del miedo, prefieren creer en esta clase de noticias sobre algunos artículos más objetivos. ¿Por qué prefieren esta realidad un poco más maleable? ¿Cuál sería el origen o cuál sería la explicación de esa situación? ¿Es un fenómeno psicológico o tal vez era un fenómeno más social? Es algo que me da la atención tratar de poder explicar por qué en estos casos pueden proliferar y también por qué estas personas defienden a capa y espada esa clase de verdades a medias y de falacias. Es algo que me llama mucho la atención, considerando la complejidad del pensamiento humano. Esa es una muy buena pregunta que te voy a responder en dos vertientes. Las características de Internet. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales, Internet es horizontal. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la igualdad de circunstancias que cualquier actor. O sea, el presidente de México puede publicar, nosotros también podemos publicar. El presidente de México puede subir fotos, nosotros podemos subir fotos. El presidente de México puede transmitir en vivo, nosotros también podemos transmitir en vivo. Pongo esta referencia porque es el cargo de mayor importancia en México. Estoy hablando del presidente, pero puede ser John Biden en Estados Unidos, puede ser, puedo poner infinidad de personas. ¿Qué quiere decir? Internet nos da la posibilidad de que tengamos la igualdad de circunstancias y podamos construir narrativas en igualdad de circunstancias. Antes no, con los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. No todos podíamos escribir en un periódico. No todos podíamos tener un programa de radio.
No todos podíamos tener, mucho menos un programa de televisión. Ahora imagínense, no es porque los medios no quisieran, que también tiene un poquito de eso, pero bueno, eran las características del medio. Imagínense el número de páginas que tendría un periódico si solamente los habitantes de la Ciudad de México escribieran. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de personas, que nada más escribieron una línea. ¿Se imaginan? Yo hice ese ejercicio. O sea, sería un periódico de más de 4 millones de páginas. ¿Cuándo terminaríamos de tirar solamente ese ejemplar? 4 millones de páginas. O sea, nada más. El primer número, el primer número con todos una línea, una línea, estoy hablando de una línea. Y me estoy agarrando así estos periódicos grandes como el Universal, el Excelsior. Bueno, estamos hablando entonces que desde ahí ya hay una diferencia. Internet sí nos permite. Y esa igualdad nos permite decir abiertamente dos cosas. Hay libertad de expresión. Es la primera vez en la historia de la humanidad que un medio de comunicación nos permite expresarnos pública y abiertamente. Ningún otro nos lo permite o no lo permitía. ¿Y eso a qué nos lleva? Que la libertad hoy en día nos genere pues esta exacerbación de nuestros sentimientos, o sea, de los sentimientos, que a veces no medimos lo que decimos, sino nos lo expresamos porque Internet nos los permite. Y si a eso le sumamos a esta segunda parte que tiene que ver con algo que ocurrió en el 2008, y para eso voy a tener que decirte esto. En el 2008, el propietario de Google, en estas convenciones que hacen cada año los desarrolladores de software a nivel internacional que se reúnen en Silicon Valley, en esta parte de California, el dueño y propietario de Google, o el CEO en ese momento, dijo algo que conmocionó a todo el mundo. Él en su presentación decía, nosotros vamos a cambiar la forma de búsqueda de nuestro portal. Antes en el portal hacía Google algo que era a partir del método referencial. ¿Qué quiere decir eso? A partir del título de la obra, o sea, del portal o lo que sea, tú encontrabas eso. Si en el título no estaba expresado lo que tú querías, pero sí en el contenido de la página, tú nunca lo ibas a encontrar. ¿Por qué? Porque este es el método que hacen en las bibliotecas. Ustedes van a encontrar a partir del título o de un motor de palabras clave. ¿Qué dijo el dueño de Google? Que lo iban a hacer a partir de una fórmula matemática. La fórmula matemática hoy es mejor conocida como algoritmo. La fórmula matemática que propuso en ese momento el dueño de Google es a partir de la huella digital de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las páginas que ustedes visitaran, a partir del horario que ustedes consumieran Internet, a partir de las palabras que ustedes colocaran en eso, iban a predecir qué ustedes iban a buscar. Y con ello iban a pasar de una tasa del 63% de efectividad, que era altísima, al 84% de efectividad. Todos en esa reunión dijeron, no puede ser. ¿Cómo puede ser que se logre eso? Sí, a partir de los datos que nosotros vertiéramos desde que prendíamos nuestro celular, desde que prendíamos nuestra computadora, desde las páginas que nosotros, desde la interacción que tuviéramos con la gente, etcétera, etcétera, ellos iban a lograr. Hoy en día Google te da una tasa de efectividad del 99%. A partir de esta formulita. Año siguiente, 2009, Mark Zuckerberg dice, dejamos el muro. Y hoy dejamos el perfil y hoy creamos el muro. O al revés, no me acuerdo ahorita. Dejamos el muro y ahora creamos el perfil. ¿Qué quiere decir esto? Mark Zuckerberg dijo, dejamos el muro porque antes tú para consumir, digamos, yo para saber qué hacías, tenía que entrar a tu perfil. Yo tenía que entrar al perfil en Facebook, tenerte primeramente como amigo y decir, a ver qué publicó hoy Christopher. Mark Zuckerberg cambia esto y dice, hoy creamos el perfil en el cual vamos a crear algo que se llama la línea de tiempo. Que tú entras a Facebook y ya no ves el perfil, tú ves lo que publican toda la gente que tú sigues. Pero Mark Zuckerberg va más allá de lo que hizo Google. Mark Zuckerberg te dice, tú puedes tener 5,000 amigos en tu cuenta tradicional de Facebook. Y de esos 5,000 amigos, tú nada más vas a ver 50 amigos. Y tú dices, pues está todo dar.
¿Pero por qué 50 amigos? Porque te va a hacer una filtración. Te va a presentar a las personas que son afines a ti políticamente, afines a ti económicamente, afines a ti religiosamente, afines a ti culturalmente, sexualmente, deportivamente, lo que tú quieras. Y cuando ves, aquí se aplica algo importantísimo, que es la teoría conductual. Y para ello voy a remitirme a un fenómeno que Pavlov descubrió hace muchos años con un perrito, que a ese perrito le tocaba una campana y cuando le tocaba la campana segregaba saliva. Y al segregar saliva, el perrito ya sabía que le iba a dar de comer. Facebook precisamente hizo eso, que cuando tú subes un contenido, automáticamente tienes 50 cuentas que le van a dar like, 50 personas que le van a dar comentarios y 50 personas que van a compartir. Y en ese sentido vas a generar no saliva, vas a generar algo que se conoce como la hormona de la felicidad, que es endorfina. La endorfina la generamos cuando estamos enamorados, cuando cuando vas a un concierto y hay adrenalina excesiva. Entonces, cuando nos llega una notificación de que, el Luis Hurtado acaba de publicar algo y Christopher dice, es mi super my friend, pues ahí voy, y ok, sí, mira, pum, le doy like. Y ese like me llega a mí y digo, ¿quién me dio like? Christopher. Y en ese sentido, esto se vuelve adictivo porque está segregando una sustancia en tu cerebro que provoca ello. Ahora, esto se conoce en el argot como cámara de eco. ¿Y qué crees? Que las noticias falsas generan mayor felicidad porque corroboran tu forma de ver el mundo. Corroboran tu forma del mundo y decirte, ¿qué crees? Que ese político es corrupto. Y tú ya ven cómo yo sí tenía la razón. Era un corrupto. Ya ven cómo yo sí tenía razón, no existe el COVID-19, por eso salgo sin cubrebocas y por eso hago fiestas. Ya ven cómo, ¿sí me explico? Regresas a aquello que perdiste. Y en ese sentido, como corroboran tu mundo, tú creas algo que Bennett, un teórico muy importante, dice que es la fragmentación de la realidad y la fragmentación de la opinión pública. Y mi opinión, como hay igualdad de circunstancias, es inclusive más importante que la del presidente, o es más importante que la del secretario de salud, o más importante que la que me dice la OMS, o más importante. ¿Por qué? Porque yo así lo quiero ver. Y todo esto se conoce en el argot como post-truth, post-verdad. Mi verdad es más importante que la de cualquiera de ustedes. La verdad empieza a perder su valor. Porque aunque yo sepa que esté mal, no me importa porque sí soy yo feliz. Y no me importa que me digan que no existe el COVID. Ya sé que no existe, pero no importa. Yo quiero seguir creyendo que no existe. Porque así soy feliz, por eso hago mis fiestas, por eso salgo sin mascarilla y todo eso. ¿Qué hacen las fake news? Se agarran de todos esos elementos. Y al agarrarse de esos elementos, y ya lo dijo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se comparten 25 veces más rápido que una noticia verdadera. ¿Por qué? Porque hay un dicho en México que dice que las verdades duelen. Las mentiras no. ¿Sí? No sé si contesté, Christopher. Perdón por hacer todo esta explicación. No, sí, está muy bien. Muchísimas gracias. Muy completa la respuesta. Gracias. Respondió bien respondió completamente mi duda. Muchas gracias. Gracias. No, a ti, al contrario. Muchas gracias, maestro Hurtado. De verdad que es súper interesante escucharle. Estamos un poco contra el tiempo, pero me voy a atrever a preguntarle si estaría dispuesto a responder 2 dudas más, que tenemos 2 preguntas más de gente levantando la mano. Entonces le voy a regresar la moderación a mi colega Diego Zárate. Tomamos estas 2 y cerramos, por favor, Diego. Claro que sí. Si quieren, podemos juntarlas, o sea, que sean las 2 intervenciones y doy una respuesta de las 2 para agilizar esta parte. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias también, Pilar, por el uso de la palabra. Bueno, entonces, Katia, te activo el micrófono si quieres para que realices tu pregunta y una vez que tú termines, le abro el micrófono a Ricardo para que él realice su pregunta y pueda el señor Luis Ángel contestar ambas juntas. Muchísimas gracias. Mi pregunta es, tomando en cuenta todos los comentarios que usted hizo acerca de que muchas veces
las verdades nos duelen y que la gente prefiere a veces escuchar o hacer caso a las noticias falsas, a las fake news, ¿cuáles considera que son las estrategias para que nosotros como nuevas generaciones podamos contrarrestar esa información que a veces nos llega y que no está completamente verificada? Muy buena pregunta. Ok, muchas gracias, Katia. Ya, muchas gracias, Diego. Pues bueno, a mí me gustaría preguntar sobre esta doble intencionalidad que mencionó, ¿no? Sobre las fake news, una de sus características, que es, bueno, tanto política como económica y muchas veces se interrelacionan entre sí. Pero dadas las condiciones en las que existen estas fake news, es decir, todo lo que hemos platicado de, bueno, hoy en día tenemos un poder equiparable a aquel de los medios. A mí me surgió la duda de si no podrían existir más bien otras características de las fake news y si estas verdaderamente son características muy fijas o muy estrictas, es decir, que si dada una noticia nosotros encontramos que o no tiene una intención política o no tiene una intención económica o ambas, entonces no se puede catalogar como fake news. Es decir, por ejemplo, nosotros no podríamos decir que pienso en el ejemplo de esto QAnon, ¿no? que surgió en Estados Unidos, que realmente no se le veía precisamente una intención ni política ni económica, sino simplemente era un hartazgo general de los políticos en Estados Unidos, y ahí es donde surgió todas estas acusaciones, ¿no? De una red entre los políticos, tanto demócratas como republicanos. Entonces, yo pienso, no existe esto de que, bueno, una persona pueda crear una fake news con este poder que le da las redes simplemente por ver el mundo arder o sin ningún motivo ni económico ni político. Sí, claro que sí. De hecho, voy a responder primero a Ricardo y ahorita le respondo a Katy. Ricardo, sí hay fake news que no derivan del interés político y el económico. Recuerdan que yo les puse los tres tipos, el misinformation, disinformation y malinformation. Les dije yo precisamente que el disinformation y el malinformation es donde se centra precisamente el interés político y económico, porque hay una industria. O sea, a la industria no le reditúa el misinformation. El misinformation es generado por cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera de nosotros puede generarlo, generar un rumor, generar una murmuración o datos imprecisos. Repito, hay lugares donde precisamente a veces esas desinformaciones han sido benéficas para la sociedad. O sea, también hay que quitarle esa carga negativa. Es que lamentablemente la carga negativa de fake news, como Trump hizo mucho uso de esto, tenemos esta fuerte carga negativa de que el fake news es algo negativo. George Habermas y Humberto Eco lo han dicho así: la mentira ha sido un ingrediente que inclusive ha generado que ha habido cambios importantísimos en las sociedades. O sea, es un elemento necesario también en la sociedad. Hay muchas leyendas, muchos mitos de generación de muchos pueblos. O sea, por poner un ejemplo, el mito de Rómulo y Remo en Italia, o sea, es un mito bellísimo, pero es falso. O sea, una loba que se encuentra 2 bebés, pues no creo que les dé alimentación. En primera, el bebé se muere al momento de que les da alimentación. Y segunda, pues la loba que va a hacer, pues se los va a llevar a sus lobitos, ¿no? Esos 2 bebés que se encontró en el camino. O sea, pero es un mito bellísimo. Es como también hay muchos mitos de fundaciones de muchos pueblos. México también, de una águila postrada, devorando una serpiente, y que ahí teníamos que fundar la Gran Tenochtitlán, etcétera. Es también un mito bellísimo. O sea, y ahorita todos ustedes me pueden decir, pues eso es falso, sí fue falso, y por lo tanto es una fake news. No, porque eso le da identidad, le da fuerza, le da toda esta parte que impulsa una sociedad. Y así con cada una de ellas. Hay mitos bellísimos, inclusive del origen del chicle. O sea, yo les puedo hablar ahorita de mi país. Hay muchas leyendas, muchos mitos muy importantes de el conejo de la luna, etcétera, etcétera, pero que son parte de la belleza también de la cultura. Y en ese sentido, la mentira a veces es necesaria.
para darle cocción, unir muchas sociedades. Inclusive ha habido guerras que se han apagado precisamente por este tipo de mitos. O sea, en ese sentido, no hay que caer en la carga negativa, o sea, no hay que caer precisamente, y eso es lo que traté de explicarles. A lo mejor también el término desinformación trae una fuerte carga negativa, pero en la misma Unión Soviética había carga negativa como carga positiva. O sea, lo utilizaban para decir, ellos son los malos, pero también nosotros hacemos la desinformación para generar un ambiente y para mejorar nuestro pueblo. O sea, en ese sentido hay que quitarnos esa carga. Los fake news también tienen esa sobrecarga negativa. O sea, en ese sentido, por una parte. Por otra parte, hay que catalogarlo. También hay gente que pues, sí se dedica y hace mucho mal de la generación de noticias falsas. O sea, sí, por eso yo divido esa parte, el disinformation y el malinformation, si hay una intencionalidad. De repente en México nos enteramos que hay ciertos actores, ciertos periodistas que de repente sacan de contexto cosas, pero porque había un interés. En México hay muchos periodistas que llegado un momento recibieron muchas ganancias, no solamente del gobierno, sino de intereses privados, de que les financiaba, etcétera, etcétera, y vivían precisamente también de hacer ese tipo de investigaciones o preguntas o de acallar cosas. O sea, en ese sentido, pues sí hay una industria en ese sentido. Pero bueno, todo esto para responderte que las fake news o la desinformación también tienen características positivas y pueden generar, tú pones un ejemplo muy claro, debate público de temas que a lo mejor no habíamos pensado, ¿sí? O sea, en ese sentido, hay que ver esa parte. No sé si contesté, Ricardo. Sí. Ok. Gracias. Muy bien. Al contrario, gracias por tu pregunta. Al caso de Katia, ¿qué podemos hacer los jóvenes? Pues te voy a decir de un proyecto bellísimo que tengo. El proyecto bellísimo es este. Yo sostengo que la vacuna contra la desinformación es la alfabetización mediática digital. ¿Qué quiere decir esto? La educación. La educación es la vía. Porque si nosotros tenemos educación, sabemos qué características tiene Internet, qué características tiene la radio, la prensa, la televisión. Y al saber eso, también sabemos criterios para investigar. Y al saber criterios, sabemos discernir. Me mandaron en mi grupo de WhatsApp de mi familia, mi muy querido tío, porque ya no voy a decir tía, mi muy querido tío me mandó que el agua de Tlacote, que bueno, en México hubo un tiempo que en los 90s el agua de Tlacote curaba todo, era un producto milagro. El agua de Tlacote cura el COVID-19 y que mi tío acaba de conseguir o sabe con quién conseguir agua de Tlacote. Bueno, tío, con todo respeto, ya investigué y el agua de Tlacote es agua y simple y llana, o sea, es lo mismo. La alfabetización mediática no solamente te permite investigar y contrastar, ir a fuentes documentales, ir a medios de comunicación y todo eso, sino también te permite la sensibilidad de decirle al otro, mira, yo te invito, te agradezco que me mandes eso, te agradezco muchísimo que me lo mandes, pero mira, te voy a compartir esta información para que tú veas qué tan efectiva es el agua de Tlacote frente al COVID-19. Y eso nos permite también ser sensibles y poder apoyar a los que no han tenido la alfabetización mediática. O sea, la alfabetización mediática nos permite ser más seres humanos, más humanos, y dejar de lado precisamente esa situación individualista que a veces nosotros estamos teniendo hoy en día con Internet, de yo y mi mundo, o el mundo gira alrededor de mí. La alfabetización nos permite pues ver más allá. Y justamente yo sostengo, y precisamente fui este año al Senado cuando me invitaron, porque en México surgió una propuesta de regulación de Internet, ir a decirle a los políticos o a los representantes en mi país que Internet no necesita regulación. Internet lo que necesita es que en las escuelas, en las universidades, y a los jóvenes y a los adultos, se haga una campaña como la que actualmente está viviendo mi país y todo el mundo, de alfabetización mediática, de suministrar una inmunización desde las aulas, que es a partir de una vacuna. Y la vacuna está precisamente en la alfabetización mediática. Y con eso, ¿qué vamos a lograr si nosotros nos inmunizamos ante las fake news? Que esta industria que vive y que genera $1,000 millones en el 2000, o generó 1,000 millones, yo creo que son más, en el 2019, pues empieza
a no ganar lo que ganaban. Ya la ley de la oferta y la demanda empieza a disminuir. Y al disminuir, pues esta industria va a tener que desaparecer o empieza a desaparecer. Entonces yo les dije, no es necesario generar leyes que nos aten. Lo que se necesita es políticas públicas a corto, mediano y largo plazo que ayuden a las distintas personas o los distintos sectores a hacer de Internet un espacio de debate público y donde todos nosotros ayudemos como ciudadanos a la búsqueda y el debate por la democracia. Y en ese sentido, yo lo que propongo es la alfabetización mediática. La alfabetización mediática no solamente va a reducir la desinformación, va a reducir la polarización y los discursos de odio, porque la desinformación, y lo he comprobado, genera esa polarización. ¿Ves cómo yo tenía razón? Tú eres el equivocado. Y el otro te responde y así nos agarramos una cadenita. Va a reducir la desinformación, la polarización. Va a reducir también que existan algo que está también creciendo en mi país y en todo el mundo, que es los cibercrímenes. Que los niños sepan utilizar las redes sociodigitales o internet y no sean presas precisamente de pedófilos o de personas que están desde el otro lado. Que nuestros adultos mayores no les saquen sus cuentas bancarias por no saber utilizar internet. Porque al tener alfabetización, ellos van a cuidar los datos personales. Y que nosotros también seamos conscientes y le digamos a Mark Zuckerberg, oye, así como me llegan notificaciones de mis amigos de que publicaran algo, ¿por qué no me mandas una notificación cuando van a hacer uso a alguien que está pagando publicidad en tu portal y yo acceda a que me llegue esa publicidad? Y hacer esa presión social. Y esto va encaminado precisamente a que nos hagamos precisamente un todo, y en ese todo nos hagamos conscientes de algo tan bello que es Internet. Y con esta frase termino. Es una frase del expresidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy tenemos el gran poder de expresarnos públicamente, pero ahora hay que cuidarlo, porque si no va a llegar el otro, lo va a regular y nos va a limitar ese poder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado. De verdad que ha sido súper interesante escucharle y reflexionar de la mano, ¿no? de su experiencia, de esta capacidad de análisis y de poner los ejemplos tan claros que creo que nos permite a todos entenderlo y digerirlo. Y bueno, un poco quisiera aprovechar la oportunidad para explicar por qué no teníamos a tanta gente conectada. Y es precisamente, ¿no?, en esta preocupación que tenemos desde Global Mooners de proteger la participación de las personas jóvenes, ¿no?, en espacios virtuales seguros. Requerimos que cualquier programa que Global Mooners desarrolle, sobre todo si vamos de la mano de Naciones Unidas, pues se lleve a cabo con todos los candados y la mayor cantidad de medidas de seguridad para evitar algún ataque, ¿no?, a una situación desagradable, desafortunada. Entonces, si las personas no tenían una cuenta en Zoom dada de alta, una cuenta gratuita, no, obviamente no tiene que ser una cuenta que requiera de un plan, simplemente que sepamos que esa persona está registrada en la plataforma y sabemos quién es, no podíamos permitir el acceso. Entonces, hubo muchas personas que se registraron, pero que su cuenta no era una cuenta, o sea, su correo electrónico no tenía una cuenta en Zoom y por eso no pudieron ingresar. Entonces, lo que hemos decidido, y gracias también por la autorización que nos dio, fue grabar esta conferencia y la subiremos entonces al canal de YouTube de Global Mooners y también la compartiremos con los colegas de ONU México del Centro de Información para que también se pueda compartir por los canales que consideren pertinentes y así más personas jóvenes y además también adultos interesados que nos acompañan, ¿no?, en todos estos proyectos dirigidos también, bueno, este sector que a veces tenemos medio abandonado de la población por creer que a lo mejor son indiferentes o no es de su interés, y al contrario, ¿no? Cada día nos damos más cuenta que las oportunidades que les presentamos las utilizan, las aprovechan, y bueno, creo que usted mismo se puede dar cuenta del nivel de reflexión tan profunda que pueden llegar a tener estos chicos tan jóvenes, ¿no? Y lo preocupados y lo interesados que están en pasar allá a la acción, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Me informo y entonces ahora cómo contribuyo. Entonces, pues agradecerle. Quiero compartirles en pantalla unas páginas que tenemos que nos compartió el Centro de Información de Naciones Unidas para que puedan buscar y ampliar la información España Verified,
Esta es una de ellas. También la página, la sección, el micrositio que tiene ONU México sobre la campaña y el sitio web de Naciones Unidas en español, en donde incluso pueden encontrar material para compartir en sus redes sociales y se pueden convertir en un voluntario de la campaña. ¿No? Esta información se las vamos a mandar, las 3 ligas se las vamos a mandar vía correo electrónico cuando nos compartan, cuando les enviemos, perdón, su constancia o diploma de participación, y para eso le voy a pedir ahora a mi colega Carla Nolasco que comparta la encuesta para pedirles que nos confirmen si desean o no recibir una constancia de participación y tengamos sus datos para poder hacérselas llegar vía correo electrónico. Entonces, no sé, Carla, si puedes lanzar la encuesta ahora, si está disponible. Está disponible y hasta el momento tenemos 38 de 51 votos. Ok, les vamos a dar unos segunditos más para que las personas que todavía no se pronuncian puedan elegir una de las 2 opciones si desean o no constancia de participación, y de esa manera con el reporte que nos arroja la plataforma Zoom podamos llevar a cabo el proceso de una manera más eficiente. Y bueno, de nuevo agradecerles a todas y a todos por habernos acompañado, y me voy a permitir, en lo que concluimos con el proceso de las constancias, cederle la palabra a mi colega y amiga Gaby Ramírez para que dé las palabras de despedida y cierre este gran encuentro. Gaby, adelante. Muchas gracias a todas, a todos. Luis, un gusto, un placer enorme tenerte aquí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para compartir con todas y con todas las investigaciones que has realizado en esta materia. Y bueno, solo recordarles que también frenar las fake news, la desinformación también está en nuestras manos. Como bien decía Pilar, les compartirán el link de la campaña Verified de la ONU. En este momento estamos en una 4ª fase. Esta campaña lo que busca es que las personas aprendan a identificar estas noticias falsas, a no compartir y a hacer una pausa. Es decir, que antes de que compartas alguna información en tus redes, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio, te preguntes de dónde viene esta información, cuál es la fuente, quién la está compartiendo, por qué la quieres compartir tú, ¿no? Lo que mencionaba Luis, esta parte emocional, esta parte de sentimientos, de emociones, la quieres compartir para generar confianza, para informar a otros, no sé, generaremos más miedo, ¿no? Pregúntense ese tipo de cosas. ¿Cuál es el origen, ¿no? ¿De dónde viene la información que busco compartir? ¿Y cuándo se publicó? Esto también es importante, como Luis lo menciona, muchas veces la información se saca de contexto, es una información vieja y de pronto aparece nuevamente y parece que es muy, muy reciente y no es así. Entonces, todas y todos podemos hacer algo para combatir este tipo de información. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Estamos a sus órdenes. Cualquier información extra que necesiten, pueden encontrarnos en las páginas, en las redes sociales de ONU México. En todas estamos como ONU México. Ahí pueden encontrarnos. Pueden ahí también hacernos llegar sus preguntas, dudas. Pueden compartir el material que ahí tenemos también sobre la campaña Verified. Y nada, pues estén atentos, atentas. Luis, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Es un honor contar contigo, que seas parte de este gran movimiento que estamos haciendo como parte de la campaña Verified. De verdad es un honor. Y si no hay nada más, les agradezco mucho su presencia esta mañana. Gracias, Gaby. Ya nada más confirmarles que les compartí los 3 links por el chat que tenemos a todos, y ya también recibimos la solicitud de las constancias de participación, así que en los próximos días estaremos en contacto con ustedes. Gracias de nuevo, maestro Hurtado. Ojalá que podamos tenerlo en alguna otra actividad en el futuro, porque ha sido de verdad, además de
muy interesante, muy divertido también poder compartir con ustedes este espacio. Gracias a mis colegas de Global Mooners por el apoyo, Carla, Valeria, Diego, pues siempre Ricardo también por estar ahí, y al equipo del CINU México por la confianza, Mariana, Gaby, gracias, como siempre es un honor y un placer trabajar con ustedes, y a las y los participantes, pues estén pendientes a las redes sociales de Global Mooners. Tendremos algunas actividades también para ustedes en los próximos meses, así que estén atentos. Muchísimas gracias, y en unos minutos, en máximo una hora, estará disponible el video en el canal de YouTube de Global Mooners para que lo puedan revisar y compartir también con las personas que crean que puedan estar interesadas en conocer esta información. Muchísimas gracias, nos despedimos y voy cerrando. Nada más les pido, si me apoyan, vamos a hacer una foto grupal. Entonces, si me ayudan abriendo sus cámaras, los que puedan, y regalándonos una súper sonrisa para que quede constancia de quienes estuvimos en esta sesión tan interesante. Entonces, voy a hacer la captura de pantalla en 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Muchas gracias. Bonito resto del día. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Bye, bye.